Y para seguir desarrollando este tema, para entender todas las implicaciones que tiene esta medida unilateral tomada por los Estados Unidos, le doy la bienvenida a un periodista calificado en esta materia, una de las mejores voces en referencia a los temas económicos y sobre todo para dar certeza y pues entendimiento de este tema. Carlos Mota, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Max? Gusto en saludarte a ti, a la audiencia. Sin lugar a dudas, estamos entrando en una nueva era, en un terreno desconocido que nuestra generación, que ha crecido con el libre comercio durante los últimos 25 años, no tenía pensado atestiguar. Y vamos a ver las derivaciones múltiples que tendrá esta decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que serán de diferente naturaleza, no nada más políticas, como hemos estado escuchando de parte del gobierno de Estados Unidos. Él tiene la intención de que esto derive en acciones específicas de parte del gobierno de México para contener el fentanilo, el tráfico de ese estupefaciente por un lado y el flujo de migrantes. Eso tendrá que ser abordado de una u otra manera por el gobierno de México bajo este capricho estadounidense de castigar a México con estos aranceles. Y por otro lado, las implicaciones que tendrá de naturaleza económica. Ya escuchamos lo que te dijo Juan Carlos Baker por la mañana, escuchamos también esta colección de rechazos de varios organismos empresariales que hiciste hace un momento, pero yo diría que hay por lo menos 3 velocidades a las cuales hay que estar atentos en las siguientes semanas, dado que estos aranceles pues, son inminentes que entren en vigor el próximo martes. La primera es la velocidad de adaptación del consumidor estadounidense, que tendrá que enfrentar una menor oferta de productos disponibles en diferentes ámbitos, desde el supermercado hasta las grandes empresas que compran pues diferentes productos, por ejemplo, para los componentes que después se ensamblan en la Unión Americana. Entonces, menos productos habrá porque saldrán más caros y se reducirá la capacidad de compra de empresas que no querrán pagar el producto más el arancel que ahora estará en vigor. Una segunda velocidad que tendremos que estar atentos durante las siguientes semanas tiene que ver con la capacidad de adaptación de la planta productiva de los Estados Unidos para recuperar la manufactura en territorio norteamericano. Hay que recordar que el presidente Trump lo que quiere en el fondo es que regrese la manufactura de productos a las fábricas de los Estados Unidos y no se sabe qué tan velozmente podría esto ocurrir. Podría tardar esto realmente mucho tiempo, pero es una implicación importante porque podría incluso derivar en que algunas fábricas que producen ciertos productos en México dejen de producirlos aquí y lleven esa manufactura a la Unión Americana. Es algo también pues muy importante. Y también diría que hay una velocidad, digamos, de lo que tendrá que ver con el ajuste general del sistema económico a esta nueva realidad arancelaria, porque estamos en una guerra comercial. He visto que en México pocas personas nombran ese término, pero sí que lo es. Una guerra comercial entre México y Estados Unidos, derivada de lo que ha hecho el presidente estadounidense y de la natural respuesta que tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque como bien escuchábamos, y sí que lo es, a todas luces esto viola el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y México tiene que regresar el castigo que se impone con algún tipo de medidas. Tenemos todavía que conocer los aspectos específicos de las medidas que el gobierno de México impondrá. Es posible que sean aranceles, es posible que sean muchas de ellas medidas no arancelarias, pero estamos en una guerra comercial, eso es un hecho, lo cual pues me lleva a concluir y a decirte, Max, que prácticamente estamos ante el fin del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque la esencia de un tratado de libre comercio es no cobrar aranceles y ahora el gobierno de Estados Unidos lo está haciendo, entonces prácticamente podríamos decir que no tiene ningún sentido tener un TEMEC firmado y vigente si el socio principal de pronto lo echa por la borda, como acaba de ocurrir con esta imposición de aranceles, Max. Totalmente. Me parece muy importante este análisis que hace sobre las 3 velocidades que tendríamos que estar analizando poco a poco, pero si me permites me voy a adelantar un poco porque ya que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, la revisión además de diferentes organismos en el TEMEC que se va a realizar, si no me equivoco, en el mes de marzo, tenemos que pensar, porque yo le preguntaba a Juan Carlos Baker que cuáles tendrían que ser entonces las metodologías, cuáles tendrían que ser además las pautas que en este caso se tienen que tomar, las alianzas para que esto no impacte de manera violenta. Es decir, en el momento de ponerse a renegociar o sentarse para ver estos aspectos del TEMEC, ¿habría una implicación directa sobre estos aranceles, sobre esta medida que ya está tomando Donald Trump hacia México y Canadá?
Mira, yo creo que empieza a dejar de tener relevancia la fecha perentoria que teníamos en 2026 para revisar el TEMEC. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque pues estamos entrando en otra lógica en donde el tema de la revisión de este tratado deja de ser algo que se circunscribe al dato técnico firmado de fecha 2026 que originalmente estaba planteado para entrar en una lógica totalmente política en donde lo que tenemos es más bien este capricho del presidente de los Estados Unidos para imponernos estos aranceles bajo una lógica de naturaleza política y de seguridad de Norteamérica. Entonces creo que más bien tenemos que pensar en otros términos. Si nos vamos a la cosa técnica, lo que está escrito, las mesas de trabajo, los paneles de controversias que pueden haber sobre ciertos temas y la fecha de 2026, creo que vamos a caer en un juego inadecuado porque esto tiene otra naturaleza y es ahí donde México tendrá que ser sagaz, inteligente para responder con pues medidas que tendrán que ser en sentido contrario y que de alguna manera alerten a Estados Unidos del gran costo que va a pagar ese país. Hay que ver que el presidente Donald Trump dijo esta mañana que vale la pena el costo que tendrá que pagar Estados Unidos por estas medidas, porque él sabe que habrá un costo, sobre todo potencialmente en materia inflacionaria, en los precios allá en Estados Unidos. Los consumidores tendrán que pagar más por estos productos que se importarán desde México y desde Canadá, pero parece que está dispuesto a pagar ese costo de acuerdo a lo que dijo el día de hoy. Entonces creo que México tendrá que ser sumamente inteligente para dejar de lado o ponerle una pausa a la parte técnica y ver que esto tiene otro tipo de componentes sumamente diferentes y tratar de hacer algún tipo de alianza y acuerdo con Estados Unidos para que se suspendan estos aranceles pronto, que no dure mucho esta imposición de aranceles y nos devuelva pronto a la senda, al camino del comercio libre con ese país, que es un cliente tan importante para nosotros. Totalmente. Finalmente, Carlos, lo habíamos escuchado, tú lo habías comentado, que Donald Trump había dicho que no había nada absolutamente que impidiera pues esta cantidad de aranceles, esta imposición de aranceles. Pero cuando hablamos justamente de la segunda velocidad sobre la manufactura de los productos, del comercio que él quiere volver a vigorizar en Estados Unidos, ahí él está aceptando, como lo acabas de comentar, pues este impacto que también va a tener a su industria. Pero dentro de tu experiencia, ¿cuál sería la metodología, cuál sería la estrategia que tiene que tomar el gobierno mexicano para establecer mejores condiciones o entablar también una comunicación y una alianza, en este caso con Canadá, para salir adelante de estos momentos complicados? Mira, yo creo que el gobierno de México tendría que responder con pues ciertos instrumentos que están previstos en el tratado, pero no tener esperanza de que eso es en este momento la idea de cómo resolver la problemática. Yo creo que definitivamente la problemática tendrá que ir por el lado político y de seguridad de Norteamérica. En ese caso sí creo que México tendría que hacer un despliegue fuerte de recursos para impedir totalmente el flujo de inmigrantes en la frontera con Estados Unidos, y eso implicaría seguramente también poner pues muchos recursos en la frontera sur nuestra con Guatemala y con Belice para evitar que eso continúe. Y por otro lado, un compromiso, acuerdo o alianza con el gobierno y los cuerpos de seguridad de Estados Unidos para actuar de manera decidida, notoria y visible frente a los cárteles de la droga, algo que este gobierno ha empezado a hacer, pero que al parecer lo que ha hecho no convence todavía a la administración del presidente Donald Trump. Yo no creo que haya otra salida. Me parece que el tema de enfocar esto únicamente desde el punto de vista comercial es darnos un tiro en el pie de nueva cuenta si empezamos a poner aranceles otra vez en contra de Estados Unidos y castigamos productos para que les duela a los estadounidenses esta imposición. No va a servir de nada. Lo que quiere Estados Unidos es que México responda por el tema de migrantes y por el tema de fentanilo, y es ahí donde tienen que atajar el problema para poder suspenderlos eventualmente. Totalmente, se tiene que atajar primero ese problema doméstico para entrar entonces en negociaciones, estoy completamente de acuerdo. Van a ser tiempos complicados, Carlos, lo sabemos todos, tenemos que amortizar y sobre todo también la Cámara de Comercio, los empresarios mexicanos, este primer impacto y lo que va a representar.
Y bueno, también tomando en cuenta que pues uno de los productos que en esta temporada se exportan más a los Estados Unidos, que es el aguacate por el supertazón, que es el próximo fin de semana, bueno, ese producto ya se fue. O sea, nosotros, o en este caso ya no se pudo imponer ese arancel para esa cantidad de producto que ya llegó a Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver cuánto más se mantiene para otros que son importantes, en este caso, como lo comentas, en materia automotriz. En fin, son temas importantes, Carlos. Me parece muy bien detallado todo lo que nos comentas, pero a lo largo de esta semana y de estos días hasta que se llegue a un acuerdo en las negociaciones, hay que estar muy atentos y sobre todo pues con esta coraza para amortizar los impactos que estos aranceles, que este 25% de aranceles incremento vaya directamente hacia nosotros, a los consumidores. Estamos en comunicación, Carlos, nuevamente muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Max. Saludos a tu audiencia. Gracias, Carlos. Carlos Mota.